¿Qué harías si te dijera que la guerra contra los cárteles en México dio un giro inesperado? Un giro tan personal y tan peligroso que podría marcar el destino de toda una nación. Esta no es solo una historia de poder, violencia y venganza, es una historia que te hará cuestionar hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos. Hoy te traigo un relato que te dejará sin aliento. El jefe Iván ha secuestrado a la hija de uno de los hombres más poderosos de México, Omar García Harfuch. ¿Cómo llegó a esto? ¿Y qué hará Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, cuando el enemigo no solo quiere destruir su imperio, sino a su propia familia? La historia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, es una crónica de valentía, tenacidad y una lucha constante contra los poderes del narcotráfico. Desde su incursión en las fuerzas de seguridad, se destacó por su enfoque decidido y estratégico para enfrentar las organizaciones criminales que han sumido al país en una ola de violencia sin precedentes. Su ascenso en la Policía Federal, donde comenzó a dirigir operativos contra el narcotráfico, fue solo el inicio de un largo y peligroso viaje en el que se ganó el respeto y el odio a partes iguales de los cárteles más poderosos del mundo. A diferencia de otros funcionarios que se dieron ante el poder de los narcotraficantes, Harfuch nunca se doblegó ni compró, ni siquiera cuando las amenazas comenzaron a ser más directas y personalizadas. Su trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México consolidó su reputación como un enemigo imparable para los cárteles. Bajo su mando, la policía de la ciudad llevó a cabo operaciones cada vez más efectivas, desmantelando redes de tráfico y corrupción. Fue un hombre que utilizó tanto la inteligencia táctica como su astucia para adelantarse a los movimientos del crimen organizado. Sin embargo, el conflicto alcanzó una magnitud totalmente diferente cuando en 2023 Harfuch participó en la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Para los Chapitos, los hijos de El Chapo, la detención de Ovidio fue un golpe directo a su orgullo y poder. El cártel de Sinaloa había sido considerado durante años como el imperio más invencible de México. La captura de uno de sus líderes más relevantes no solo fue una humillación, sino una afrenta personal. Iván Archibaldo Guzmán, el líder del cártel, no podía permitir que esta afrenta quedara sin respuesta. Desde ese momento, comenzó una guerra directa contra las fuerzas de seguridad del Estado mexicano y Harfuch se convirtió en uno de los principales objetivos. Los Chapitos sabían que la guerra no solo se libraba en las calles y las montañas, ahora también estaba en la arena de la inteligencia, la tecnología y las operaciones militares. Los ataques contra las fuerzas de seguridad se intensificaron y las amenazas se volvieron más personales. La primera advertencia importante llegó en 2020, cuando un grupo armado emboscó el convoy de Harfuch en pleno centro de la Ciudad de México. Armados con rifles de asalto y un Barrett calibre 50, los sicarios intentaron acabar con su vida en un ataque a plena luz del día. Aunque en ese momento se le atribuyó la responsabilidad a la organización de El Mencho, investigaciones posteriores confirmaron que los Chapitos también habían participado en la planeación del atentado. Querían medir la resistencia de Harfuch, ver si podían quebrarlo psicológicamente. Sin embargo, el resultado fue completamente distinto. A pesar de recibir 3 disparos y ver morir a varios de sus escoltas, Harfuch no solo sobrevivió, sino que redobló sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Lo que vino después fueron más ataques contra la estructura financiera de los Chapitos. Harfuch entendió que para desmantelar el poder de los cárteles no bastaba con capturar a sus líderes, había que cortar sus flujos de dinero, erradicar las redes de corrupción dentro de las instituciones y atacar donde más les dolía. Las cuentas bancarias de los narcotraficantes fueron congeladas, los negocios de fachada fueron asegurados y las rutas de estupefacientes interceptadas. Cada golpe a la estructura financiera de los Chapitos costaba millones, pero también agudizaba su odio hacia Harfuch. Sin embargo, el verdadero impacto de su lucha ocurrió cuando Harfuch logró infiltrar a uno de sus agentes en el círculo más cercano de Iván Archibaldo. Durante meses, el agente encubierto recopiló información clave sobre los laboratorios y redes de distribución de los Chapitos, lo que permitió al gobierno mexicano lanzar una serie de operativos exitosos que destruyeron millones de dólares en drogas destinadas a Estados Unidos. Este golpe fue devastador para Iván Archibaldo. No solo perdió una cantidad significativa de dinero, sino que fue humillado públicamente.
El cártel de Sinaloa, considerado invencible, había sido infiltrado y eso no lo iba a perdonar. A partir de ese momento, la guerra pasó a un nivel personal. Iván Archibaldo no se detendría hasta ver a Harfuch derrotado y si era necesario eliminarlo. La violencia se intensificó, el cártel comenzó a atacar a informantes y oficiales que trabajaban con Harfuch, ejecutándolos o desapareciéndolos de forma brutal. La estrategia era clara. Cualquier persona que estuviera relacionada con Harfuch debía ser eliminada. A pesar de la creciente violencia, Harfuch no retrocedió. Al contrario, respondió con operativos cada vez más agresivos. Fuerzas especiales del ejército fueron desplegadas para desmantelar los laboratorios de fentanilo y las bodegas de armas de los Chapitos en Sinaloa, Sonora y Baja California. Sin embargo, los Chapitos no iban a quedarse de brazos cruzados. Analizaron las tácticas de las Fuerzas Armadas mexicanas, estudiaron sus puntos débiles y en un golpe audaz derribaron 3 aviones de combate F-5. Este ataque no solo fue una demostración de fuerza, sino también un mensaje claro. Los Chapitos ya no solo luchaban contra las autoridades de México, se habían convertido en un ejército que podía enfrentarse al poder militar del país. Con el aire cargado de tensión, el ataque no solo demostró la capacidad de los Chapitos para enfrentarse al ejército, sino que también llevó a Harfuch a un punto de no retorno. Aquel día, en una rueda de prensa, Harfuch dejó claro que no cedería. La guerra estaba en su punto más alto y la pregunta que flotaba en el aire era si realmente alguien podría ganar. Pero Harfuch estaba decidido a enfrentarse a este enemigo con todo lo que tenía. Sigue viendo, lo que viene es aún más impactante. La guerra que enfrenta el gobierno de México contra los cárteles está lejos de ser una simple batalla de fuerzas. Ahora todo se ha vuelto personal y las decisiones que tome el secretario de Seguridad marcarán un antes y un después en la historia. ¿Qué hará Harfuch para salvar a su hija? Descúbrelo a continuación. Desde que Harfuch asumió un papel crucial en la seguridad de la Ciudad de México, su vida y su trabajo se entrelazaron de manera indisoluble. Su determinación por erradicar la violencia y el crimen organizado lo llevó a convertirse en una de las figuras más odiadas por los cárteles. A lo largo de su carrera, se destacó por su firmeza y su capacidad de tomar decisiones difíciles, pero lo que los narcotraficantes no esperaban era que Harfuch se convirtiera en un símbolo de resistencia, desafiando las reglas no escritas del narcotráfico. A pesar de la violencia extrema que enfrentó, Harfuch nunca cedió. Su respuesta, al igual que sus tácticas, fue más agresiva y estratégica. Cada golpe que le asestaron los Chapitos a su equipo fue respondido con la misma fuerza y determinación. Las emboscadas, los asesinatos de informantes y colaboradores y las constantes amenazas no hicieron sino endurecer su carácter. Como líder, entendió que el crimen no podía ser derrotado solo con balas y operativos. Era necesario ir más allá, desmantelar las redes financieras del cártel, desarticular sus rutas de tráfico y, sobre todo, erradicar la corrupción que le daba protección dentro de las instituciones. Los Chapitos, sin embargo, no se detuvieron ahí. La guerra que habían desatado estaba lejos de acabar. No solo atacaban a los colaboradores y funcionarios del gobierno, su objetivo era acabar con los valores que Harfuch defendía. El mensaje de venganza era claro y lo que sucedió a continuación lo demostraría de manera brutal. Un día, mientras la hija de Harfuch, completamente ajena a la situación, viajaba con su convoy de seguridad hacia la escuela, el cártel de Sinaloa ejecutó uno de los golpes más escalofriantes de toda la historia del narcotráfico. Los sicarios se habían preparado meticulosamente. Sabían que por más blindado que fuera el convoy, cualquier fallo sería suficiente para dar el golpe definitivo. La emboscada fue perfecta. A pesar de que los escoltas de la niña estaban entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza, lo que no esperaban era ser interceptados por un falso retén militar, una táctica que había funcionado a la perfección para los Chapitos. En un abrir y cerrar de ojos, el convoy fue emboscado. Los sicarios abrieron fuego con rifles de alto calibre, derribando a los escoltas antes de que pudieran reaccionar. Dentro del vehículo blindado, la hija de Harfuch, aterrorizada y sin entender del todo lo que ocurría, fue sacada con rapidez por los hombres del cártel. En un parpadeo, la niña fue envuelta en una manta negra y llevada lejos de la escena. Los cuerpos de los escoltas caían a su alrededor como muñecos rotos. La noticia llegó a Harfuch y todo cambió en ese momento. El miedo no estaba presente en él. En su lugar, una furia indescriptible se apoderó de su ser.
Sin embargo, el mensaje de los chapitos era claro. Si no cedía, si no liberaba a Joaquín el Chapo Guzmán, su hija pagaría las consecuencias. La llamada que recibió esa misma noche dejó claro que la guerra había alcanzado un nivel sin retorno. Iván Archibaldo, con voz calmada pero implacable, le comunicó a Harfuch la condición: la liberación de su padre o su hija sufriría una suerte terrible. La presión sobre el secretario de Seguridad era abrumadora. A pesar de su formación, de la fortaleza que siempre había mostrado, la situación le exigía tomar decisiones de vida o muerte. La pregunta era clara: ¿cómo iba a responder a una amenaza tan devastadora? Las horas siguientes estuvieron marcadas por una tormenta de decisiones difíciles. El gobierno estaba dividido. Algunos querían negociar, otros preferían tomar medidas más drásticas. Pero Harfuch no era un hombre que cediera ante la presión. La guerra contra el narco no era solo una cuestión de vidas humanas, era una lucha por el control, por el poder, por la supervivencia de la nación misma. Y en su mente algo era seguro: no iba a permitir que el crimen dictara las reglas de su vida ni la de su hija. El despacho de Harfuch estaba en completa penumbra. La luz de su lámpara de escritorio apenas iluminaba los documentos que se amontonaban sobre la mesa. Desde que su hija había sido secuestrada, no había descansado ni un solo minuto. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, estaba marcado por la angustia de no saber si ella estaba viva o si el cártel ya había decidido su destino. Su mente trabajaba a 1000 por hora. El tiempo se había convertido en su peor enemigo. El ultimátum que le dio Iván Archibaldo, los 7 días de plazo para liberar a su padre, pesaban sobre él como una losa imposible de levantar. Harfuch nunca había experimentado una presión como esta. Había enfrentado la muerte, había perdido compañeros en la lucha contra el crimen, pero nunca había tenido que lidiar con algo tan cercano a su corazón. En su oficina las horas pasaban lentamente, mientras los informes de inteligencia y las estrategias se acumulaban. Habían 3 ubicaciones principales que los informes señalaban como posibles escondites de su hija. El equipo de inteligencia había hecho su trabajo, pero Harfuch sabía que no podía confiar solo en ellos. No podía permitirse el lujo de cometer un solo error. Su hija dependía de él. La guerra no era solo física, no solo se libraba en las calles o en los campos de batalla. Era una guerra mental, psicológica. Los chapitos no solo buscaban derrotar a Harfuch en los operativos, querían quebrarlo emocionalmente, jugar con su mente, llevarlo al límite. Pero Harfuch no era un hombre fácil de quebrantar. Había sido forjado en el fuego de la adversidad y ahora más que nunca, su determinación estaba más firme que nunca. Fue entonces cuando la noticia llegó. Un paquete había sido dejado en la entrada de la Secretaría de Seguridad. Al principio pensó que se trataba de una broma cruel, una táctica más para debilitar su moral, pero cuando vio el sobre blanco, supo que algo más estaba en juego. El mensaje dentro era claro y directo: te quedan 7 días o tu hija pagará el precio. Era un ultimátum. Harfuch no reaccionó inmediatamente. Sabía que cada decisión que tomara podría cambiarlo todo. ¿Qué haría? ¿Cedería ante el cártel y liberaría a El Chapo? ¿O desafiaría a los chapitos y arriesgaría su vida y la de su hija para darles una lección definitiva? Lo que estaba claro era que no tenía mucho tiempo. A lo largo de los días siguientes, los planes comenzaron a tomar forma. Un mapa de Sinaloa cubría su oficina con marcadores rojos indicando las ubicaciones más probables del paradero de su hija. Los operativos en marcha no se basaban solo en inteligencia, sino también en la velocidad. Harfuch había reunido a sus mejores hombres, hombres que lo conocían bien y que sabían lo que estaba en juego. La misión no solo implicaba recuperar a su hija, sino también enviar un mensaje claro a los chapitos. Su imperio estaba en sus últimos días. El ambiente dentro de la Secretaría de Seguridad era tenso. El reloj seguía avanzando y Harfuch estaba decidido a no esperar más. Con un equipo de élite listo para actuar, organizó un operativo que implicaba una serie de golpes simultáneos. Lo que Harfuch no sabía era que en ese mismo momento, los chapitos también estaban preparando su propio asalto. La guerra estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras la batalla por recuperar a su hija comienza, Harfuch está dispuesto a arriesgarlo todo. Pero ¿será suficiente? El cártel no solo ha secuestrado a su hija, también han lanzado un desafío a su reputación, a su familia, a su todo.
La lucha no es solo por justicia, es por venganza, por supervivencia. Y la guerra ahora más que nunca tiene un enemigo más cercano de lo que Harfuch podría haber imaginado. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Harfuch para salvar a su hija? ¿Qué sacrificios estará dispuesto a hacer? Las horas pasan, los planes se preparan, pero cada segundo que pasa, el reloj avanza y la amenaza se vuelve más real. La verdad detrás de este secuestro es mucho más grande de lo que se ve a simple vista, y el desenlace te sorprenderá de maneras que no imaginas. Este es el momento donde todo cambia. Harfuch, Iván, la guerra, todo está por explotar. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue viendo Mafia sin Máscaras para descubrir el final de esta guerra personal. Esto es solo el principio. La batalla ha comenzado.